El alma humana nunca podrá sostener la pureza de una geometría. Esta es, quizás, la tragedia más sutil y dolorosa de todas las grandes visiones que la humanidad se ha atrevido a plantear sobre el inestable terreno de la existencia. Miramos el mundo y vemos caos. Miramos hacia adentro y vemos el conflicto. Y, en nuestra profunda fatiga existencial, buscamos incesantemente un sistema, una arquitectura externa, que pueda, por decreto o por idealismo, resolver la contradicción inherente a nuestra propia psique. Queremos un templo donde cese el conflicto. Queremos un mapa que garantice que el oro de Prometeo se distribuirá en porciones exactamente iguales y justas, independientemente del esfuerzo que cada persona ponga para sostener el fuego. Nuestro viaje no se trata de criticar mapas, sino de investigar la naturaleza del cartógrafo. Se trata de mirar hacia el inconsciente colectivo y preguntarnos, cuando proyectamos la idea de un sistema socialmente unificado, ¿qué estamos realmente tratando de unificar dentro de nosotros mismos? ¿Qué arquetipo estamos convocando para salvarnos de la terrible responsabilidad de la individualidad y de la innegable desigualdad inherente a la naturaleza misma de las cosas, donde no hay dos árboles idénticos, ni dos destinos que sigan la misma curva? Los invito ahora a cerrar suavemente los ojos de la prisa y abrir los ojos de la contemplación. Permítete respirar profundamente en este espacio de silencio. No estamos aquí para debatir ideologías fijas o dogmas inamovibles. Estamos aquí para practicar la verdadera alquimia de la conciencia, que consiste en transformar el ideal político en materia psíquica, en símbolos vivientes, en fuerzas arquetípicas que dan forma a las naciones, tal como dan forma al hogar de nuestra alma. Lo que la historia nos revela sobre cualquier ideal que prometa redención colectiva es que, en la práctica, se convierte en el espejo no de lo que pudimos imaginar, sino de lo que fuimos incapaces de integrar dentro de nuestra sombra. El socialismo, como ideal filosófico, es muchas veces el reflejo del más puro y noble arquetipo del Salvador, aquel que desea eliminar el dolor de la separación y restaurar el paraíso perdido de la unidad. Es la promesa de que ya no habrá Caín y Abel, sino solo hermanos caminando de la mano, bajo la égida de un Padre benevolente, ahora personificado por el Estado o el colectivo. Sin embargo, todo Salvador inevitablemente proyecta una sombra, y esta sombra, cuando se manifiesta en la política práctica, adquiere la forma más fría, más impersonal y más peligrosa de todas, la sombra burocrática, el golem de la administración, que, al intentar controlar el destino, aplasta el espíritu que le dio vida. Para entender cómo funciona realmente este sistema, necesitamos introducir el primer par de arquetipos que definen esta etapa: el idealista, el salvador, versus el guardián, el burócrata. El idealista, conmovido por puera eternus, el eterno niño divino que sueña con un mundo sin defectos, traza el mapa perfecto, donde la justicia es una línea recta e inquebrantable. Ve pobreza, desigualdad, y su corazón arquetípico clama por compartir el pan. Esta energía es vital, es el motor del cambio, es el fuego purificador de la utopía. Pero cuando este idealista, este salvador, pasa de la fase de poesía a la fase de construcción, cuando necesita colocar ladrillos y distribuir recursos escasos en un mundo finito habitado por seres humanos falibles, necesita convocar al guardián. El guardián, que en la psique individual es nuestro ego regulador y escéptico, se convierte, en el plano social, en la estructura de control, la máquina del Estado, la burocracia. The Guardian no se basa en la bondad inherente, ya que es la parte de la psique que se ocupa de la escasez y el orden. ¿Y qué sucede cuando al guardián se le asigna la tarea de hacer realidad el sueño del Salvador? The Guardian, cuando se le asigna la tarea de implementar la utopía, la distribución equitativa de los bienes y la gestión centralizada de la producción, descubre que debe luchar contra la naturaleza humana que reside en cada individuo, la codicia sutil, la pereza oculta, la necesidad de un reconocimiento único. Para garantizar que todos sigan el mapa perfecto del Salvador, el guardián debe ejercer una vigilancia total, y aquí es donde el idealismo dorado se convierte en liderazgo burocrático. Lo que emerge en la práctica es la dictadura del gobierno y el proceso. El guardián, para proteger la visión utópica, necesita neutralizar el arquetipo rebelde y el arquetipo creador individualista, que por su propia naturaleza tienden a romper la simetría necesaria para la ejecución del plan central. El creador, aquel que innova y toma riesgos por amor a su visión, y no necesariamente por decreto, es visto como una amenaza para el mapa, ya que puede acumular más recursos o crear algo que rompa la igualdad forzada. Por tanto, el guardián debe castrarlo. El sistema comienza a funcionar, ya no por la promesa de abundancia,
sino por la necesidad de un control estricto. La pasión por la igualdad se convierte en una obsesión por la uniformidad. Y para gestionar esta uniformidad, The Guardian necesita un ejército de pequeños burócratas, decenas de miles de egos proyectados en el membrete, que son esencialmente personas comunes y corrientes que ahora tienen el poder de decidir quién merece pan y quién merece escasez, no basándose en la moralidad o la necesidad, sino en la conformidad con el gran plan. Este es el punto crucial. Al transferir la responsabilidad de la provisión y el éxito individuales a la estructura colectiva, también transferimos nuestra sombra. La sombra que alguna vez se manifestó en el capitalista salvaje, en el egoísmo y la explotación individual, ahora está sublimada, pero no disuelta. Ella se infiltra en la estructura guardiana y se convierte en la sombra del poder centralizado. Una sombra que no tiene rostro, ni nombre, ni remordimientos. Es la sombra de la ineficiencia selectiva, el favoritismo administrativo y la tiranía del sello de goma. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, si la tensión entre el ideal y la sombra resuena en tu propio viaje, te invito a dejar un me gusta y suscribirte. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde la política es solo el telón de fondo de nuestra eterna batalla interior. Continuando con nuestra investigación, la promesa central del Salvador fue la libertad de la ansiedad económica. El individuo ya no tendría que temer al mercado, la competencia o el hambre, ya que el colectivo se encargaría de todo. ¿Pero qué exige The Guardian a cambio de este alivio? Exige la entrega de su persona individual a la persona del colectivo. La riqueza que se distribuye no es riqueza material, sino más bien la riqueza simbólica de pertenecer, de estar a salvo dentro del muro de la conformidad. En la práctica, observamos la inversión de valor. Lo que se vuelve valioso no es la productividad, la innovación o la excelencia, sino más bien la lealtad al Guardian y a la estructura burocrática. El hombre que trabaja 3 veces más duro para crear algo extraordinario recibe la misma porción que el que solo hace lo mínimo, porque, al fin y al cabo, la idea es abolir el mérito individual como medida de valor. Sin embargo, esta abolición no conduce automáticamente a la fraternidad, conduce a la frustración y, peor aún, a la búsqueda de nuevas formas de mérito, el mérito de la obediencia, el mérito de la denuncia, el mérito de la proximidad al poder administrativo. El socialismo, cuando se pone en práctica, exige que la energía vital del individuo y su deseo intrínseco de realización personal sean constantemente reprimidos en nombre del bien mayor. Esta represión no hace desaparecer el deseo, lo empuja al inconsciente. ¿Y qué pasa con la energía reprimida? Se manifiesta de forma distorsionada. La sombra del individuo, a quien se le prohibió buscar riqueza material y realización profesional de forma autónoma, ahora busca la riqueza del poder y el privilegio de la información. Quienes gestionan el sistema, los guardianes principales y sus lugartenientes, inevitablemente desarrollan una nueva aristocracia, que no se basa en el dinero o la tierra, sino más bien en el acceso y el control. Se convierten en sacerdotes de la doctrina, intérpretes autorizados del mapa utópico. El funcionamiento práctico del sistema revela así el triunfo del cinismo sobre la inocencia. Los recursos se distribuyen, sí, pero surge una escasez selectiva para castigar la disidencia. La libertad, el más preciado de los bienes arquetípicos, se intercambia sutilmente por seguridad, y el intercambio, aunque se prometió que sería temporal, solo hasta que se establezca el paraíso, se vuelve permanente, ya que la burocracia, como una planta parásita, nunca abandona el suelo que ha conquistado. The Guardian, una vez instalado, nunca se retira. Está siempre alerta porque sabe, en lo profundo de su fría psique, que la naturaleza humana es inherentemente rebelde a la perfecta uniformidad. Lo que proyectamos en el sistema, por tanto, no es la solución, sino la amplificación de nuestros defectos internos. El deseo colectivo de un Padre todopoderoso y omnisciente, el Estado proveedor, solo garantiza que la figura arquetípica del Padre oscuro, el tirano, tendrá un poder sin precedentes para controlarnos, bajo la apariencia de bondad administrativa. El defecto práctico del ideal reside en su negación de la sombra individual, en la ingenua creencia de que es posible construir un cuerpo social sano a partir de psiques que aún no han resuelto su propio conflicto con la dualidad. La geometría pura del mapa se desmorona en el barro de la psique humana. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, una que ve la tensión entre el ideal y el miedo a la responsabilidad, y es con esto que continuaremos en el siguiente momento, examinando el arquetipo del pan y el hambre, y cómo se manifiestan en la economía administrada. El ideal, en su forma más pura, es siempre la proyección de un alma aún no manchada por la gravedad de la carne. Pero cuando el colectivo decide portar este ideal, invariablemente porta la sombra del administrador. Cierra los ojos por un momento y siente el peso de la expectativa, no la tuya, sino la que el mundo impone a tu capacidad de ser bueno, de ser justo,
de ser parte de algo más grande. Estamos inmersos en este silencio introspectivo, en esta sala de espejos donde las estructuras sociales más complejas se revelan como reflejos magnificados de nuestras propias batallas internas. No buscamos aquí condenar ni absolver, sino simplemente observar la coreografía trágica y eterna de la psique humana a gran escala. Lo que llamamos sistema no es un monolito de hierro, sino un organismo vivo, palpitante y, sobre todo, vulnerable a las mismas neurosis que afligen al individuo aislado. En nuestro viaje anterior, visitamos la génesis psicológica de la promesa, el nacimiento del Salvador colectivo, la fuerza que aspira a corregir las asimetrías históricas. Pero la aspiración, por noble que sea, es solo la semilla. El suelo donde se planta esta semilla es el inconsciente administrativo, y es en él donde se deforma la belleza de la utopía. El sistema, al nacer, asume la persona del guardián, el proveedor, el arquetipo de la gran madre, que garantiza que nadie padezca una carencia esencial. Esta persona es radiante, promete calidez y equidad, pero para cumplir esta promesa, The Guardian debe desarrollar brazos, piernas e, inevitablemente, un laberinto de arterias burocráticas. La necesidad de distribuir los recursos de manera equitativa requiere de el planificador, el arquetipo del organizador meticuloso. Inicialmente, el planificador es un fiel servidor de la idea, ama el orden y odia el desperdicio. Sin embargo, el planificador lleva consigo una sombra particularmente peligrosa, la sombra de la inflexibilidad y la omnisciencia. Recuerde, el ego del planificador no se alimenta de la riqueza personal, aunque eso puede suceder más adelante, sino de la necesidad estructural. El planificador debe ser indispensable. Necesita que el equipo sea tan complejo que solo él, o su círculo inmediato, pueda entenderlo. Esta es la alquimia sutil mediante la cual la eficiencia se transmuta en control. Con cada nueva regla creada para proteger el ideal, el planificador se solidifica como el centro indispensable del universo administrativo. Lo que comienza como un mapa del tesoro, se convierte en una red de alambre de púas, diseñada ya no para guiar, sino para asegurar que nadie se desvíe del camino marcado por el cartógrafo. El arquetipo del cuidador celoso surge de este proceso. Es él quien, imbuido de la autoridad de proteger el bien común, comienza a ver al individuo no como el fin de la sociedad, sino como un vector potencial del caos, un riesgo estadístico. La necesidad de estandarización, inherente a cualquier sistema de distribución masiva, entra en conflicto directo con el yo, único e irrepetible del individuo. El alma humana no cabe en hojas de cálculo. El alma anhela la excepción, el mérito, la desviación creativa. Pero para el celoso conserje, la desviación es la máxima amenaza, el agujero que drena el fondo de la igualdad. Lo que podemos llamar el culto a la documentación se manifiesta aquí. En el ámbito de la sombra burocrática, la realidad deja de ser lo que es y se convierte en lo que está escrito. El papel, la forma, el sello se convierten en artefactos de una nueva religión. La burocracia es la magia ritual de la administración. Convierte el poder abstracto en algo tangible y, teóricamente, indiscutible. El individuo puede sentir hambre, pero si el formulario B27 no es llenado por duplicado y sellado por la tercera secretaría, esa hambre no existe para el sistema. El sistema se convierte en el espejo que solo se refleja a sí mismo. Esta compulsión por registros y procedimientos no es simplemente una falla operativa, es una proyección psíquica. Es el inconsciente colectivo que intenta dominar el miedo primordial a la escasez y la incertidumbre, obligando a la realidad a comportarse de una manera predecible. Cuando el sistema promete cubrir todas las necesidades, la Gran Madre asume una responsabilidad divina y para mantener esta ilusión de omnipotencia debe controlar todas las variables humanas. Por lo tanto, el socialismo en la práctica, explicado arquetípicamente, enfrenta rápidamente la paradoja de la autoridad. El poder otorgado para proteger al pueblo se convierte en el poder que aprisiona el potencial del pueblo, no por malevolencia en el nivel inicial, sino por necesidad psicológica de mantener el orden y la propia supervivencia del guardián. El guardián, que comenzó como el sirviente, se transforma silenciosamente en el carcelero. La ideología de nosotros se convierte, en la práctica, en la tiranía de ellos, el pequeño círculo de planificadores que tienen las llaves del laberinto. Si estas reflexiones despiertan algo en tu interior, una quietud o una verdad incómoda, permíteles continuar su trabajo. Deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde la verdad es siempre una conversación,
nunca un decreto. Continuamos nuestra inmersión. La estructura ya está montada. La persona del sistema está vestida y la sombra burocrática está funcionando a todo vapor. La siguiente etapa es inevitable: el enfrentamiento entre el hombre vertical, el que busca la excelencia y la ascensión individual, y el sistema horizontal, el que busca la uniformidad y la distribución geométrica. La excelencia, vista por The Guardian, es una fuerza centrífuga, una amenaza que hay que igualar. En el mundo arquetípico, el talento excepcional es la manifestación del héroe. El héroe destaca, es la cima del paisaje, no se puede distribuir, él es único. El sistema, impulsado por la sombra de la inflexibilidad, no sabe valorar lo singular, sin romper su propia lógica de uniformidad, y por eso debe neutralizarlo. El héroe, que es la manifestación de la energía creativa y de la diferenciación, es percibido como un agente de desequilibrio. Su éxito individual plantea dudas sobre el mérito de The Guardian y la eficacia de una distribución equitativa. La respuesta psíquica del sistema es activar el arquetipo del odiador colectivo, una fuerza oscura disfrazada de justicia social. Esta envidia no es material, es la envidia de la diferencia, de la brillantez que expone una cómoda mediocridad. El colectivo envidioso, manipulado por la sombra burocrática, argumenta: si un individuo logra algo excepcional sin la aprobación directa del sistema, debe haberlo hecho restando recursos al colectivo. Es una lógica de suma cero, llevada a su extremo psicológico. Cada ganancia vertical se considera un robo horizontal. El individuo productivo se convierte en el chivo expiatorio, la prueba viviente de que la uniformidad requiere sacrificio. Esta es la forma en que el ideal de igualdad se distorsiona y se convierte en una búsqueda activa de la excelencia. El sistema no puede permitir que la luz individual brille demasiado, porque esta luz revela las grietas en la estructura de la Gran Madre. El precio psíquico de la uniformidad es la represión de la individuación. El yo, que Jung describió como la totalidad y la meta de la vida, exige que seamos quienes realmente somos, no solo lo que la sociedad necesita que seamos. Pero el sistema, en su búsqueda de la perfección administrativa, exige que la persona colectiva, el ciudadano modelo, obediente, productivo, pero no excesivamente productivo, prevalezca sobre la verdad interior. Esta represión interna genera una presión monumental. La creatividad, el espíritu emprendedor, la innovación, son energías que no se pueden contener indefinidamente. Se manifiestan de dos maneras patológicas en el entorno de control. En una subversión cínica, el héroe se convierte en el tramposo, que busca rutas de escape ilegales, o en una apatía depresiva, el héroe se rinde y se convierte en el parásito, aceptando la mediocridad como forma de seguridad. El socialismo, cuando se pone en práctica, exige que las personas se conviertan en objetos de administración y no en sujetos de su propia voluntad. Aquí es donde se manifiesta el defecto inherente, la negación del impulso vital individual, que es siempre vertical, siempre en busca de superación y distinción. Y en el vacío de este impulso reprimido, el sistema se hincha, absorbiendo cada vez más autonomía, hasta que el acto más simple de la vida, como decidir qué plantar, dónde vivir o qué crear, requiere la autorización de un planificador que vive a cientos de kilómetros de distancia, desconectado de la vibrante realidad de la vida. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, la chispa del ser, que nunca se doblegará ante un decreto externo. Y con eso continuaremos en el próximo momento. El último acto de la tragedia no se desarrolla en el escenario estatal, sino en el silencio claustrofóbico del alma que intenta recordar su propio nombre. Caminamos juntos por caminos largos y sinuosos, observando cómo la psique humana proyecta sus anhelos más nobles y sus miedos más profundos en el vasto y complejo lienzo de la organización social. Hemos visto el surgimiento del arquetipo del Salvador, la gran promesa de la unidad y el inevitable descenso a la realidad, donde la promesa se hace añicos contra las rocas irregulares del fracaso humano y la entropía burocrática. En la primera parte contemplamos la chispa del ideal, en la segunda parte, el fuego de la implementación y el humo de la desilusión que lo acompaña. Ahora hemos alcanzado el umbral de la culminación, donde el mito destrozado cobra su precio psicológico, y necesitamos comprender el precio final. Detente por un momento, respira profundamente, permita que el ruido exterior retroceda, y que su conciencia se ajuste a esta cámara de eco interna. Este no es un debate sobre políticas económicas o estrategias de distribución, es una inmersión en la alquimia social. ¿Qué sucede cuando un sistema, diseñado para liberar al hombre de sus ataduras externas, termina creando los vínculos más indisolubles de todos, aquellos que se tejen a partir del miedo internalizado y la represión del yo? El socialismo, en la práctica, en su ciclo completo e inexorable, no es solo un sistema de gobierno, sino más bien un poderoso ritual de conformidad
que busca purificar a la sociedad de la herejía de la individualidad. Comienza con la promesa de totalidad y termina con la imposición de uniformidad, cuando la estructura de poder, inicialmente justificada por la necesidad de erradicar la explotación, la sombra del capitalista, se consolida, inevitablemente adquiere el rostro arquetípico del guardián de la puerta única. Este guardián no es el mismo burócrata que vimos antes, era solo el ingeniero de la máquina. El guardián de la puerta única es la manifestación psíquica de la necesidad colectiva de orden absoluto. Surge de una profunda ansiedad humana por el caos, la diversidad y la incertidumbre del libre albedrío. Para The Guardian, la libertad es el principal vector del desorden y la única manera de garantizar la justicia universal. El ideal del Salvador es mediante la anulación de la diferencia. El guardián exige la entrega del yo en favor de la persona colectiva. Recuerde, el yo, en la psicología junguiana, es el centro de la totalidad psíquica, la voz de la vocación singular, la brújula interna que apunta hacia la individuación. El ser anhela convertirse en quien debería ser, no en quien debería parecer. En sistemas que requieren total lealtad ideológica para la supervivencia social, el yo se ve obligado a exiliarse. La única manera de permanecer visible y seguro es mediante el perfecto cumplimiento de la persona cívica impuesta. Esta persona no es la máscara social común que todos usamos a diario. Esta es una persona totalitaria. Es rígida, incuestionable y carente de humor y contradicciones. Requiere que no solo actúes de acuerdo con la ideología, sino que sientas y penses de acuerdo con ella. Aquí radica la paradoja central y la trágica conclusión. El sistema que prometía la máxima liberación termina exigiendo la máxima supresión del impulso vital más esencial del ser humano, el deseo de ser único. Lo que se manifiesta, entonces, es el surgimiento masivo del arquetipo del censor interno. El censor interno no necesita ser impuesto por la policía secreta, aunque existe. Se convierte en una función de la psique misma, después de años de vigilancia mutua, de castigos por desviaciones verbales, de recompensas por traiciones silenciosas. La frontera entre el yo y el nosotros se disuelve. La conciencia individual se convierte en un tribunal constante, donde cada pensamiento es juzgado, incluso antes de que se forme, por el inflexible gobernante del estado ideológico. Es un mecanismo de autodefensa arquetípico. Para sobrevivir en un campo minado ideológico, el individuo aprende a desactivar sus propias minas, silencia las dudas, aplasta las críticas y, lo más doloroso de todo, censura la inspiración creativa que no sirve al propósito colectivo. El miedo a ser visto como el rebelde o el disidente, arquetipos peligrosos bajo este régimen, es tan grande que la sombra se proyecta hacia adentro. El individuo se convierte en su propio verdugo, asegurando que no surjan pensamientos subversivos, ningún arte cuestionador, ninguna ambición singular. Si estas reflexiones despiertan algo dentro de ti, si la resonancia de esta anatomía del alma tocó tu propia experiencia interna, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde la filosofía se encuentra con el inconsciente. Hemos entrado en la era de la psicosis social latente. Allí donde se materializa el proyecto de unidad total, genera una sociedad de personas impecables, pero de yoes profundamente mutilados. Las personas parecen funcionalmente integradas, pero en su interior, el jardín del alma está cubierto de maleza de palabras no dichas y sueños abortados. El sistema exige eficiencia en la producción y cumplimiento, pero paga el precio de la lenta extinción de la creatividad y la innovación genuina, porque la innovación y la creatividad son, por definición, actos de desviación y singularidad que desafían el status quo. La máquina funciona, pero el espíritu duerme. El arte se convierte en propaganda, la filosofía se convierte en doctrina, la ciencia se convierte en justificación. The Guardian of the One Gate asegura que solo la narrativa oficial es la realidad permitida, y lo hace mediante una profunda táctica psicológica, la disolución de la confianza mutua. Cuando la confianza entre individuos desaparece, sustituida por la sospecha de que el vecino podría estar escuchando, o el compañero de trabajo podría estar mirando, el tejido social se desintegra en su capa más fina y humana. La comunidad, ideal del Salvador, se cambia por un conjunto de unidades aisladas, cada una preocupada por mantener intacta su máscara. La unidad externa se mantiene por el miedo, no por el amor o la solidaridad espontánea. Lo que parecía ser la comunión de iguales se convierte en el aislamiento de los vigilantes. Este es el momento del clímax psicológico. La comprensión de que el gran proyecto colectivo de ascensión externa era, de hecho,
un proyecto de represión interna. Y en el corazón de esta represión encontramos la fuerza arquetípica que sostiene la estructura, mucho más allá de la ideología, el miedo a la vulnerabilidad y el profundo deseo de ser aceptados por el grupo, incluso si eso significa convertirnos en un eco de nosotros mismos. Hay una fuerza dentro de ti que observa todo, y es con esto que continuaremos en el próximo momento, examinando la resurrección del ser, el despertar del héroe exiliado.